Una característica que tienen los átomos se conoce con el nombre de carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga positiva que siente un electrón. Recuerden que el núcleo es positivo por la presencia de los protones. Entonces, los electrones que son negativos y están girando alrededor, moviéndose, van a sentir cierta atracción hacia el núcleo. Bueno, ¿con qué fuerza sienten esa atracción? ¿Es una fuerza muy alta, es baja? Eso lo define la carga nuclear efectiva. Entonces, por ejemplo, en una misma línea, en un mismo nivel de energía, vamos a tener los elementos, por ejemplo, sodio, magnesio, aluminio y silicio. Todos van a tener anteriormente el mismo gas noble, que correspondería al neón. Entonces, se toma como base ese gas noble anterior y se sacan los electrones que sobran, porque esos son los electrones de valencia que son los disponibles para cierta negociación, por decirlo así, para formar compuestos electrónicos, compuestos químicos, perdón. Entonces, el sodio tiene una carga efectiva de 1, el magnesio de 2, el aluminio de 3, el silicio de 4, porque eso es el exceso de electrones con respecto a su anterior gas noble. El radio atómico va a ser muy parecido, el núcleo va a ser casi del mismo tamaño. La diferencia entre un protón más y neutrón y un protón o neutrón menos no hace una gran diferencia. Entonces podríamos decir que los núcleos de estos elementos son prácticamente iguales. Por lo tanto, el núcleo es igual, pero el número de electrones es distinto y el número de protones. Entonces, la carga, la fuerza de atracción va a ser mucho mayor en el silicio por tener una carga de 4. Entonces, al haber una carga mayor, jala hacia él los electrones con más fuerza y eso reduce su tamaño. Por lo tanto, hay una tendencia de comportamiento del tamaño de la carga nuclear efectiva. En este caso, vamos a tener que en un mismo periodo o nivel, la carga nuclear efectiva va aumentando de izquierda a derecha. Pero cuando estamos hablando de diferentes niveles de energía, conforme más grande sea el átomo, o sea, descendiendo en la tabla periódica, va a ser, conforme vamos bajando, su carga va a ser menor. Entonces, la carga nuclear efectiva se incrementa de abajo hacia arriba. Entonces, como tendencia general, la carga nuclear efectiva en la tabla periódica para elementos representativos va a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O sea, de los elementos de la tabla periódica, el flúor es el que presenta la mayor carga nuclear efectiva. Vamos a excluir de estas tendencias a los elementos de transición, los tierras raras y la línea 8 de gases nobles. Otro concepto es el radio atómico, que termina siendo una consecuencia de la carga nuclear efectiva. Si la carga nuclear es muy fuerte, hace que el tamaño del átomo sea más pequeño. O sea que son dos características inversamente proporcionales. A mayor carga, menor radio. Entonces observamos acá que el flúor era el elemento con mayor carga, por lo tanto va a ser el elemento más pequeño. Si queremos hacer una tendencia de incremento de radio atómico, la tendencia es inversamente a la carga nuclear efectiva. O sea que el radio de un átomo aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aquí lo importante es encontrarle la lógica a los conceptos. Entonces, obviamente, al haber mayor fuerza de atracción en un átomo, su tamaño disminuye. Otro concepto es el radio iónico. Si comparamos un elemento neutro con un ion, su tamaño disminuye.
Puede ser mayor, puede ser menor, dependiendo de qué termina ocurriendo en ese átomo. Si el átomo gana electrones, su radio aumenta. Si el átomo pierde electrones, su radio disminuye. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos como el litio tiene un tamaño específico. Cuando se ioniza y pierde un electrón, su tamaño disminuye. ¿Por qué? 1. Hay menos electrones. 2. La fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones que sobran es mayor y lo hacen más pequeño. Y lo inverso también ocurre en el caso del flúor, que tiende a formar un anión. O sea, incrementa el número de electrones en su nube electrónica. Eso hace que su tamaño aumente. 1, por tener mayor número de electrones. 2, porque la carga sobre los electrones tiende a ser menor por haber más electrones. Entonces, un catión es más pequeño que su átomo original. Un anión es más grande que su átomo original. Un tercer concepto se llama la energía de ionización. Conceptualmente se define como la energía mínima requerida para remover un electrón de un átomo gaseoso en su estado natural. ¿Okay? Ahora, no solamente se puede mover o remover un electrón, se pueden remover dos, se pueden remover tres, dependiendo de la tendencia del átomo. Por lo tanto, en algunos casos existe una primera energía de ionización, una segunda energía de ionización, una tercera energía de ionización. En un mismo átomo, obviamente, va a ser más difícil quitar dos electrones a quitar uno. Entonces, la segunda energía de ionización es más alta siempre que la primera. Y si fuera el caso de un átomo que tiene tres energías de ionización, la tercera energía de ionización es más alta que la segunda y la segunda más alta que la primera. En un periodo, en una familia de elementos, la energía de ionización tiene una tendencia como el radio atómico. Entonces, entre más pequeño sea el átomo, es más difícil poderle quitar un electrón. ¿Por qué? Porque la distancia entre esos electrones y el núcleo es menor. Para quitarle un electrón a un átomo tenemos que vencer la fuerza de atracción de ese electrón hacia el núcleo. Y si esa fuerza de atracción hacia el núcleo es muy alta, la energía de ionización va a tener que ser muy alta. Es más difícil poderle quitar un electrón. Entonces, entre más pequeño es más difícil quitarle un electrón. Por eso aumenta de abajo hacia arriba, porque arriba están los átomos más pequeños, abajo los átomos más grandes. Y en una misma familia, en un mismo periodo, perdón, o nivel de energía, va a tender que la energía de ionización va a aumentar de izquierda a derecha, por la misma razón. Recuerden que los átomos de la derecha son más pequeños que los de la izquierda. Entonces, al ser más pequeños, es más difícil quitarle electrones porque la distancia entre un átomo, entre el núcleo y su electrón es cada vez menor. Entonces, la tendencia es la misma al radio atómico. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Otro criterio, el cuarto concepto, se llama la afinidad electrónica. Es el cambio de energía que ocurre cuando un electrón es aceptado. Entonces, es lo contrario a la energía de ionización desde un punto de vista conceptual. En este caso, estamos sumando electrones al átomo. ¿Para cuáles átomos es más fácil aceptar electrones? Esa sería la pregunta. La afinidad electrónica entonces me relaciona con qué facilidad un átomo puede convertirse en un anión. ¿Por qué? Porque está sumando electrones. Entonces, ¿quiénes tienden a formar aniones? Los átomos que quieren ganar electrones, los que se ubican más a la derecha, la línea 6, 7, 5, 6 y 7. Entonces, los átomos más afines eléctricamente son aquellos que
tienen mayor facilidad o probabilidad de convertirse en aniones. En este caso, la afinidad electrónica va a tener también un incremento de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O sea que los átomos más pequeños es más afín a sumar electrones a su nube electrónica, debido a que el átomo es más pequeño, o sea, el núcleo puede jalar con más facilidad ese electrón que se encuentra ahí divagando en el ambiente, digámoslo así, si se quisiera entender de esa manera. Como último concepto, vamos a tener acá la electronegatividad. Este es un concepto muy importante y va a ser vital para las siguientes dos clases, ya que es la capacidad de un átomo para atraer los electrones de otro átomo en un enlace químico. Entonces, cuando dos átomos se encuentran, alguno puede tener una mayor facilidad de atraer electrones hacia él, y este va a querer quitarlos del otro átomo. Los electrones no andan solos, están siempre en un átomo relacionados con un núcleo. Entonces, el átomo que tiene mayor capacidad o facilidad de agregar a él ese electrón, de que ese electrón se acerque hacia él, ese es un elemento muy electronegativo. La electronegatividad es una tendencia que aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O sea que el elemento más electronegativo es el flúor. Tenemos una escala que se ha creado con valores relativos de electronegatividad en donde el valor mayor es el 4.0 que corresponde al flúor. Este átomo es el más electronegativo de todos. Conforme nos dirigimos hacia la izquierda o hacia abajo, la electronegatividad va disminuyendo. Este concepto de electronegatividad es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando vemos un enlace químico, podemos determinar quién es más electronegativo según la tendencia de la tabla periódica. Eso nos podría ayudar a determinar varios conceptos que en las siguientes clases vamos a abordar. Un resumen de los conceptos vistos en esta clase. Tenemos la tendencia de radioatómico, que va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y las siguientes, que todas se comportan igual. La energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad.